La utilidad operacional, utilidad antes de impuestos e interés, da una visión de la eficiencia con la que se utilizan los recursos para generar un nivel de utilidad que debe ser suficiente para cubrir el costo de los pasivos y dejar un remanente para los dueños de la empresa como premio por su inversión. Si a la utilidad operacional UAII se le descuentan los intereses, se obtiene la utilidad antes de impuestos UAI, monto que queda disponible para los dueños del negocio y que al ser relacionado con los recursos que estos invirtieron, da como resultado la llamada rentabilidad del patrimonio, es decir, la tasa de interés que ganan los propietarios. El resultado de la interrelación entre los diferentes actores que confluyen en la actividad económica, sintetizado en los diferentes niveles de rentabilidad, se puede visualizar a través del balance general, recordando que este es el estado contable básico que ofrece una síntesis de la situación económica y financiera a la que ha llegado una empresa en un movimiento determinado, presentando el resultado agregado de los hechos económicos ocurridos en las etapas precedentes y sus condiciones actuales y potenciales, los factores de producción disponibles, así como el origen y estructura de los recursos financieros utilizados. Entre los activos, parte económica de inversión y quienes financian dichas inversiones, acreedores, pasivo y dueños de la empresa, patrimonio, se presenta una interrelación, la cual permite visualizar cómo a través del resultado de las inversiones la empresa debe ser capaz de generar recursos suficientes tanto para pagar las obligaciones contraídas con terceros como para remunerar por encima de sus expectativas a los dueños de la empresa. Al comparar la rentabilidad del patrimonio con la que ganan los acreedores, es claro que la de los primeros debe ser mayor, debido a que corren un mayor riesgo. La empresa adquiere unas obligaciones contractuales con los acreedores y que necesariamente debe cumplir, váyale bien o no. En cambio, con los dueños de la empresa su obligación es residual, motivo por el cual estos corren un riesgo mayor. Por otra parte, si no fuera así, sería preferible que cancelaran su inversión y no se volvieran acreedores de la empresa. Si se compara la rentabilidad del activo con lo que ganan los acreedores, costo de deuda, necesariamente la del activo deberá ser superior. En caso contrario, la empresa estaría contratando recursos de capital a un costo superior al rendimiento que producen las inversiones en activos realizados con dichos dineros, lo que no es posible bajo una sana lógica económica. Los pasivos se asumen con el propósito de ponerlos a generar una tasa de interés superior a su costo. Finalmente, si se compara la rentabilidad del activo y del patrimonio, la de los propietarios necesariamente debe ser mayor que la producida por los activos. Como los activos generan una tasa superior al costo de la deuda, sobre el valor de este se genera un remanente que pasa a ser premio de los propietarios. Ganan por asumir el riesgo de endeudarse. Por tal motivo, mientras mayor sea la deuda, mayor remanente y por lo tanto mayor rentabilidad para los propietarios. Esto no significa que se deba propender de forma incontrolada por un mayor endeudamiento. Se debe tener un límite a partir del cual los acreedores tendrán cada vez más desconfianza, debido al mayor nivel de riesgo en que ellos incurren. El endeudamiento y la inflación. La elección entre las diversas fuentes de financiamiento es una de las decisiones financieras más importantes de una empresa. ¿Qué porcentaje de deuda capital propio es el óptimo o el más adecuado para mi negocio? Estructura financiera. Para responder esta pregunta, lo primero que debemos definir es la estructura financiera ajustada a la realidad, que es la forma en que se financian los activos de una empresa. Cada uno de los componentes de la estructura patrimonial, activo igual pasivo más patrimonio neto, tiene su costo, que está relacionado con el riesgo. La deuda es menos riesgosa que el capital, por lo que los pagos de intereses son una obligación contractual y porque en caso de quiebra, los tenedores de la deuda tendrán un derecho prioritario sobre los activos de la empresa. Los dividendos, la retribución de capital son derechos residuales sobre los flujos de efectivo de la compañía, por lo tanto, son más riesgosos que una deuda. El costo de la deuda deberá ser más bajo que en rendimiento del capital, porque es menos riesgoso. Un concepto importante es el factor del apalancamiento, que es la razón del valor de la deuda sobre los activos totales. Un mayor apalancamiento financiero invariablemente aumenta el riesgo del empresario, ya que la deuda, como se dijo anteriormente, debe ser pagada antes que la retribución a los accionistas.
Capital inicial. Es fundamental que cuando la empresa se constituye haga una adecuada evaluación de la magnitud de su capital inicial necesario para su giro operativo. A medida que la empresa funcione, dicho capital se verá incrementado o no, como consecuencia de los resultados surgidos de las operaciones de este ente. Cuando crezca en proporción y sus necesidades se vean incrementadas, será necesario que la empresa haga ajustes a su capital inicial. Financiación de la empresa. La empresa necesita una cierta cantidad de recursos económicos para desenvolverse. Nos referimos al capital físico, monetario, básico, para la estructura operativa inicial de la empresa, que irá sufriendo modificaciones a medida que varían sus necesidades. Este capital inicial va a ser necesario para la empresa y la operación económica que desee realizar en este momento. La representación contable de este capital va a estar dada por la diferencia entre activos, bienes y derechos que posee la empresa, y pasivos, compromisos de la compañía. Fuentes de financiación. La empresa puede trabajar con un capital aportado por sus dueños, capital propio, o bien por aportes realizados por terceros a la sociedad, en calidad de préstamo, capital externo. La empresa deberá enfrentarse a la opción de cuándo usar uno y cuándo otro, o bien en qué medida lograr una adecuada combinación de ambos. Por lo general, cuando la empresa opta por la utilización de capital ajeno sobre el propio, lo hace porque el contexto externo le permite obtener una renta mayor si coloca su capital en el mercado de capitales, lo invierte y trabaja para su operatoria con capital de terceros. La tasa de este préstamo deberá ser inferior al que obtiene la empresa de invertir su propio capital. Otro caso podría estar dado porque la empresa no desea aportar capital propio, o bien porque la empresa necesita realmente un préstamo y financiarse con capital aportado por terceros. Ello puede ser así porque no le alcanzan sus propios fondos para cubrir sus requerimientos internos, o cuando la empresa quiere comprar equipos, capital inmovilizado, o bien ampliar su infraestructura. El monto de las sumas requeridas para esas necesidades obliga muchas veces al empresario a recurrir a capital de terceros. Cuando las empresas del sector salud se ven abocadas a financiarse con capital externo, deben tener en cuenta el papel que juega la inflación. La inflación es el aumento de los precios de los bienes y servicios que venden en un país. Cuando un país tiene inflación, el valor del dinero cae, ya que para comprar un bien o un servicio se necesita una cantidad mayor de dinero. La inflación es una economía, se produce por múltiples factores. Sin embargo, existen elementos que son muy importantes para que desate este proceso. La demanda. Cuando la demanda de un bien o producto es más alta que la oferta, entonces se produce una escasez de este bien y sube su precio porque la industria no puede atender el mercado de una manera conveniente. Los costos de producción. Cuando el valor de la producción de bienes aumenta debido al alza de precios de las materias primas, el transporte y otros factores, también se desata una inflación. Para poder mantener los márgenes de ganancia, toda la cadena de producción sube sus precios. Expectativas. Tiene que ver con la reacción de las personas y las empresas que en muchas ocasiones se anticipan al alza de los precios y suben el valor de sus productos, solo por el factor miedo.